Bienvenidos a Boxing for Life con LeBron. Y luego de que Issac Cruz terminara masacrando a Rolly el comediante Romero y hoy en día más que nunca se ha convertido en una superestrella, se está rumorando una posible pelea con el puertorriqueño Subriel Matias. Y Eddy promete y señala que luego de que si Subriel Matias en Puerto Rico en junio termina venciendo a Liam Paro, la próxima pelea que va a tratar de hacer es la pelea entre Issac Cruz contra Subriel Matias. Además, señala que Ryan Garcia espera que llegue 100%, pero garantiza y promete que Haney va a terminar noqueando a Ryan Garcia. Así que vamos a escuchar lo que tiene que decir Eddy Hearn. Oh yeah. Or they care enough to not let him go into Dice, yo espero que todo su equipo de trabajo de Oscar de la Hoya, su familia, se preocupen suficientemente para que Ryan García llegue al 100%. Ustedes saben que durante toda esta controversia, pues, supuestamente que ha tenido problemas mentales y ustedes saben que está en las redes sociales activo. Fight where he's not 100%, so I'm sure he's ready. Dice, yo pienso que Ryan García está muy listo. Yeah, I think I'm not, whitewash is a strong word, you know. I think he'll be very dominant in the fight. Dice, yo pienso que Devin Haney va a dominar 100% a Ryan García. Cabe señalar que el mismo Devin Haney está prometiendo que va a noquear a Ryan García. Devin Haney lleva mucho tiempo que no noquea a una persona. Cabe señalar que su pasada pelea lastimó varias veces a Reyes Prograis. Hay que decir que es cierto. You don't really know, again, where Ryan's at, but if Dice, no sabemos en qué posición está Ryan García. Ryan's at his best, he's going to be competitive. Pero si Ryan García está en su mejor momento, va a ser bien competitivo. You know, he can punch hard. Dice, puede golpear muy fuerte. Good reactions. Tiene buenas reacciones. Cabe decir que en aficionado Ryan García venció a Devin Haney, pero eso no importa. En aficionado es una cosa, en profesional es otra. He's actually got a good style to take on Devin Dice, incluso Ryan García tiene un buen estilo para pelear con un peleador como Devin Haney. But Devin is so focused, so razor Dice, pero Devin Haney está tan enfocado. sharp. I think he's much better at 140 Dice, yo pienso que Devin Haney es un mejor peleador en las 140 libras. Cabe decir que Devin Haney lo ha dicho muchas veces, que estaba dando problemas para el peso en 135 libras. pounds, and I expect him to win the rounds, to Y yo pienso que Devin Haney le gane los rounds a Ryan García. break him down. I Y que vaya mermándola poco a poco. do think he'll stop Ryan Garcia. Espérate, que esto amerita un wow, señalando claramente que yo pienso que Devin Haney va a terminar noqueando a Ryan García. Wow, oye, déjenme la opinión si ustedes piensan que Devin Haney va a terminar noqueando a Ryan García. He had Regis hurt and Dice, mira, lastimó varias veces a Reyes Prograis. down. He's molding into 140 pounds. He punches a lot harder. His Dice, ahora golpea más fuerte de las 140 libras. timing's good. And if Ryan gets desperate and makes mistakes, Y si Ryan García se desespera y comete errores, he's gonna land flush. And if he does, dice, y lamentablemente Devin Haney lo va a conectar, lo va a tirar. again, you know, we'll see how good the preparation's been Pero veremos a ver qué tan bueno viene Ryan García. from Ryan Garcia. But I personally believe he'll stop Ryan Garcia. Dice, pero yo personalmente pienso que Devin Haney va a noquear a Ryan García. Depends on the fight that Ryan Garcia Pero todo va a depender de qué tipo de pelea va a hacer Ryan García. fights. If he's cagey, Si viene al Tommy Dame o si viene más que a boxear. maybe not. But if he's aggressive, which he Pero pienso que Ryan García es agresivo. has to be, Y tiene que ser agresivo con Devin Haney. in this fight, then there's every chance he can get stopped. Así que puede tener la oportunidad. I think firstly, if you have ambition to be a unified or undisputed champ, you have to go through the champions. Dice que para tú ser ambicioso y para ser un gran campeón tienes que pelear con los campeones. And real fighters do want to fight the champions. Dice, y los grandes peleadores quieren pelear con los campeones. Devin Haney, I think he'd fight Subriel Matias. Espérate, que esto aprieta. ¡Wow! Señalando claramente que Devin Haney no va a ser sacatito para el conejo y se medirá también a Subriel Matias. Veremos a ver si es posible, porque sinceramente yo no veo ni por qué Subriel Matias está peleando ahora con Paro. Pero Paro está invicto. No estoy diciendo que sea malo, tiene un buen récord, todo puede pasar, ningún peleador es pequeño. Pero, mano, la pelea, me gustaría verlo con otros rivales, no con este Paro. You know, I hope that Isaac Cruz wants to unify. Dice, yo espero que Issac Cruz quiera unificar. Richardson, I know, will fight him, you know. And again, like, he's got a tough fight against Paro. Dice, tiene una pelea bien difícil contra Paro. But we're going to see how good Matias is Sí, pero veremos a ver qué tan bueno es Matias en Puerto Rico. La pelea va a ser en Puerto Rico. against Liam Paro, because he can really fight. And, Dice, porque Paro puede pelear. you know, Tiene buen récord. there's a huge amount of hype coming behind Matias from the boxing world.
Dice, mucha gente pues no quiere enfrentar y está hablando de Matias. But there's not every time you mention his name, the Pero cada vez que menciona su nombre, media, boxing fans, todos los fanáticos, la prensa, people who work in the sport go, that guy's a beast. todo el mundo lo tiene como si fuera una bestia. So, you know, we'll see in Puerto Rico on June Pero vamos a ver en junio en Puerto Rico cómo pelea. 15th. Well, if he wants it, let's make it happen, you know. Dice, si Issac creo que esa pelea la vamos a hacer posible. I mean, there's I just said then, you know, not just blowing our trumpet, but there isn't a big fight scheduled now Dice, la razón por qué una pelea grande no se puede hacer ahora. for the foreseeable future that isn't on DAZN. No, even Noqueara against Canal. Dice, incluso con Munguía y Canelo, pues mira, cabe decir que es cierto. Mira, Munguía y Canelo se va a hacer en Amazon Prime y también se va a televisar por DAZN. He's live on DAZN. And I feel like Porque Issac Cruz está con PBC y Subriel Matias está con DAZN. that format, that structure where we Yo can pienso que esta estructura es una estructura ganadora. go to the PBC and say, do you want to do a massive fight? Isaac Y yo voy a ir con PBC y le voy a decir, vamos a hacer una pelea súper grande, México contra Puerto Rico, y vamos a hacerlo como hicimos con Canelo y Munguía. Cruz against Subriel Matias. We can do it on Amazon, Podemos hacerlo en Amazon y en DAZN. and DAZN can also broadcast it. You've already done it with Canelo and Dice, ya lo hicimos con Canelo y Munguía. Munguía. Like, that's going to be a successful model. Dice, va a ser algo ganador, un modelo ganador. We can make those kind of fights. So Podemos hacer esa pelea. hopefully they'll be Así que yo espero que PBC se anime y hagamos esa pelea. willing to do stuff like that. You know, maybe they want to feed him back to Tank. Quizás quieran poner a Issac Cruz con Stan Davis, porque también con Stan Davis está en PBC. I don't know, but listen, that's a massive fight, and it's Dice, pero una pelea súper grande que México contra Puerto Rico, Subriel Matias y Issac Cruz. certainly one that would do great now. Y yo pienso que mis hermanos mexicanos y los puertorriqueños preferimos ver una pelea de Issac Cruz contra Subriel Matias que Stan Davis con Issac Cruz. Déjeme ahí su opinión. México contra Puerto Rico, esa pelea va a vender. Numbers. Certain styles are going to be no good for him, but he's always going to be competitive. He's got Dice, el estilo de Issac Cruz siempre va a ser competitivo, pero yo pienso que Subriel Matias noquearía a Issac Cruz, lo que está diciendo de Eddy Hearn. good heart, he's got good power, Dice, tiene buen corazón, tiene buen poder. he's a tough guy, Y cabe decir que es cierto que Eddy Hearn va a defender a Subriel Matias porque es su promotor, es obvio. you know. And Y es una pelea que los dos pueden ganar y cualquiera de los dos puede noquear. Esa es la realidad. even when you're schooling him, he's dangerous. Incluso así cuando lo conecta a Issac Cruz es peligroso. You know, you saw that with Gervonta. Dice, ¿tuviste eso con Stan Davis? You know, rough to start off with, while you're sort of dealing with him, O almost. sea que le dio una gran pelea a Stan Davis. Sinceramente, en el video, suscríbete a mi canal, de la campanita. Sinceramente, déjame la opinión de Eddy Hearn señalando que Devin Haney va a terminar noqueando a Garcia y que luego de que Subriel Matias venza a Paro, si es que lo llega a hacer en junio, allá en Puerto Rico, va a buscar esa pelea contra Issac Cruz y él piensa que Subriel Matias lo noquearía. Déjenme su opinión y recuerden que Boxing for Life, colega. Away from Puerto Rico.